ratito vamos a estar atendiendo a nuestros queridos amigos televidentes, porque hoy tenemos aquí en el piso de invitado y para hablar de un tema que creo que a todos de alguna manera nos va a interesar, nos puede ayudar, nos puede orientar. Y le voy a dar la bienvenida al licenciado Martín Verazain. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá, ¿eh? Bueno, el placer es mío, Luis. Yo nunca sé si tengo que mirar para el lado Vos mírame a mí, vos mírame a mí. o a la cámara. Bueno, la verdad que es un placer estar en Argentinísima, en tu programa. Gracias. Es un gusto. No, para mí también realmente tocar temas, ¿no?, que a la gente también le interesen y que podamos darle una mano, una ayuda, está muy bueno, ¿no? Y cuando vos te acercaste, yo le cuento a veces a la gente, a los televidentes, ¿no?, las charlas que tenemos así, que yo trato de que la lente que está de aquel lado no nos separe, no nos divida, es Martín vino un día con su libro que se llama Activa tus emociones positivas. Lo leí, me pareció muy interesante realmente. Lo tengo acá, ¿eh? Este es el libro de Activa tus emociones positivas de Martín Dra. Ahí está. Perfecto, gracias, Nadia. Y claro, entonces dije, bueno, qué bueno sería poderlo llevar al contexto de nuestros televidentes, que nos ven desde toda la Argentina y del exterior, por supuesto, también. Pero, ¿cómo es esto de, a ver, yo tengo una sensación, me pasa algo, estoy triste, estoy angustiado, por ejemplo, y necesito poder cambiar esa cuestión, ¿no? Es decir, estar alegre, feliz, distinto, y tiene que ver mucho esas emociones. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo descubro que eso lo tengo adentro mío también? Más allá de que por ahí estoy pasando una situación determinada, ¿no? Es un ejemplo general que pongo. Mira, lo que yo observé dentro de este ámbito observable fue con pacientes. Claro. Es que dentro de la psicología, de la psicoterapia, habitualmente no se habla sobre las emociones positivas. Habitualmente. Por ejemplo, hablamos de la tristeza, que es la emoción más propia de la depresión, o del miedo, de la angustia, la ansiedad, que están las fobias, la ansiedad generalizada, pero no hablamos sobre la serenidad, hablamos sobre la vergüenza, pero en cambio no hablamos sobre el orgullo. Cuando hablamos incluso de regular las emociones, decimos tenemos que regular las emociones y damos por sentado que hay que administrar, regular, vernosla con las emociones que son problemáticas. Pero está el grupo de las emociones que son la alegría, la compasión, la ternura, el orgullo, la capacidad lúdica, sobre las cuales en general no se habla. Y eso fue el primer observable para mí, como psicólogo y con los pacientes. Claro. Eso fue lo que Eso fue lo que primero viste vos, ¿no? Claro, y las terapias tradicionales o antiguas Sí. rondaban y redundaban mucho, y te diría exhaustivamente, sobre la emocionalidad de la angustia, sobre la tristeza, sobre el enojo. No es que sean emociones poco ciertas, son verdaderas. De hecho, a las personas nos preocupa, nos trae problemas el manejo del enojo, administrar la voracidad o los impulsos, el caso de la persona adicta, ¿verdad? Pero también hay otro grupo de emociones que no son solamente consecuencias de si estoy sano ya estoy alegre, sino que también son causa de los estados de ánimo. La alegría es una causa del estado, no solamente una consecuencia. Había un monje budista, Thich Nhat se llama, y él dice que tu risa sea consecuencia de tu alegría, pero también tu alegría puede ser consecuencia de tu risa. ¿Qué quiere decir? En general pensamos que las emociones son consecuencias del estar bien, nuestras emociones positivas, pero también podemos activarlas intencionalmente. ¿Por qué? Porque hay una tendencia... ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, hay una tendencia natural del ser humano a enfocar en lo negativo. ¿Cómo lo notamos? Lo que llamamos rumiaciones mentales. Las personas habitualmente tendemos a rumiar.
Eso se llama en psicología rumiación mental. Sí. Hay una autora que se llama Susan Noel Hoeksema y dice, rumiamos mentalmente sobre lo negativo. Por ejemplo, me echaron del trabajo, o discutí con el jefe, o mi pareja me dejó, etc. O discutí con un peatón. Y me quedo pensando, no es solamente que sufro por el evento, sufro de más porque me quedo pensando una vez y otra vez y otra vez. Puedo estar casi toda la jornada, o todo el día, o varios días, pensando y aumentando el sufrimiento, ¿sí?, a través o vía de mi pensamiento. Entonces, así como tenemos la tendencia a rumiar y enfocar en... si yo fuese a una terapia en la cual el profesional también me acompaña en el rumiar y nos ponemos los dos a enfocarnos, poner el foco de la atención en los eventos negativos y en todo lo negativo que pienso sobre ellos, eso va a aumentar el sufrimiento. Entonces, por distintas vías deberíamos neutralizar todo ese sufrimiento que ya tenemos, ¿no?, o que tienen los pacientes. Claro, a ver, Martín, hoy vivimos una sociedad donde, Argentina, ¿no? Me refiero a nosotros los argentinos, y vas por la calle y ves a la gente triste, la ves a la gente preocupada, porque, bueno, pasan diferentes temas, ¿no?, que obviamente nos tocan de alguna manera. Entonces, vos decís, bueno, pucha, ¿cuándo vamos a poder ver nuevamente por ahí a un grupo de gente sonriendo, alegre, y no, viste, agrediendo al otro conductor del otro auto y estando en esa actitud, viste, violenta, fea? Eso también realmente uno lo ve y lo ve mucho. Creo que debe influir mucho el entorno de las cosas que le pasan a uno, ¿no? Sí, evidentemente vivimos en una sociedad hoy en día donde hay mucha tensión. Y yo advierto en el principio del libro de que no hay que psicologizar eventos que no sean psicológicos. Es decir, hay situaciones políticas, económicas y sociales que tienen una consistencia propia, y los psicólogos no deberíamos caer en relativizar la importancia de esas noticias y de esos fenómenos. Y esto evidentemente nos afecta a nivel personal. Cada una de las personas está afectada por situaciones políticas, sociales, familiares de cada uno, ¿no? Lo que digo es que dentro de la psicología, ¿sí?, también no deberíamos aumentar el malestar que ya existe, ni deberíamos ser ingenuos los psicólogos en enfocar exclusivamente sobre la angustia, por ejemplo, porque hoy en día se sabe que así como existe la angustia, que antes se hablaba muchísimo de eso en psicoterapia, sí, también existe la serenidad y la calma. Así como existe la crueldad, también existe la ternura. Así como existe la vergüenza. Nadie dudaría, ningún psicólogo, ni paciente, ningún ciudadano, que la vergüenza es una emoción. Pero el orgullo también lo es. La compasión, por ejemplo, parece que es algo nuevo, y sin embargo la compasión es un fenómeno y es una emocionalidad que yo cuento en el libro. Hay por lo menos dos tipos de compasión. Una es la compasión frente al logro, cuando yo tengo un logro que considero valioso para mí, y entonces me siento contento, es decir, orgulloso, siento la valía de lo que logré. También está un orgullo que es más profundo, y es un orgullo por sentir dignidad, por sentirme ser alguien valioso. Eso tiene que ver con una cosmovisión más amplia, que va más allá de la psicología, y es que cada ser humano es muy importante. Entonces, si pensamos que yo soy muy importante y el prójimo también lo es, la emocionalidad que se despierta es el orgullo. Y hay otro tipo de orgullo, ahí pasamos a la pregunta de la... Sí, bueno, ya nuestros televidentes, te digo, que nos están escribiendo. Sí, lo estamos esperando. Bueno, desde Miami hasta acá lo estamos esperando. Exactamente, bueno, y seguramente alguna pregunta formulará. Todas. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un mensaje de una televidente
Dice, amor en el buen sentido de la palabra no es echarse a la cama y hacer cosas feas, ¿no? Dice, todo un tema la falta de coherencia. De amor no se habla porque es un don. Muy bien. Lo da como una afirmación, no hace ninguna pregunta, ¿no? Así que, qué definición, ¿no? Realmente, La el definición, amor es un don, dice. ella dice que el amor es un don y también es una práctica. Justamente hoy estaba en una charla a la mañana, Sí. en un posgrado importante, y estábamos conversando sobre el amor. Mirá qué casualidad. El amor es una práctica, es un don que lo tenemos como una potencialidad dentro de cada uno, pero también es una práctica que vamos perfeccionando. Y hay un amor anterior al amor al prójimo, al amor a la pareja, Sí. al amor al tú, que tiene que ver con el amor a uno mismo. Entonces, continúo en lo anterior, que hablábamos de la compasión. La tercera forma de compasión es la compasión con uno. Es decir, cuando la persona está sufriendo, tiene algún tipo de sufrimiento, lejos de criticarse, de persistir en la desvalorización, en la crítica hacia uno mismo, sería importante inculcar a los niños, inculcar en la escuela, autoinculcarse uno mismo a partir de entenderlo, que todos los seres humanos merecemos ser piadosos con el propio sufrimiento, por ejemplo, de uno. Eso se llama autocompasión, y la autora que yo la cito en el libro habla de esto, se llama Christine Neff, que dice, deberíamos ser autocompasivos, es decir, respetar el propio sufrimiento cuando estamos sufriendo, y entender y respetar también el sufrimiento del prójimo. Sí, el amor es un don, dice nuestra televidente. Está el amor de pareja, tenemos el amor filial, paterno-filial del padre o de la madre por los hijos. Tenemos el amor al prójimo, el amor hacia uno mismo. En general, es más, yo creo que tanto en la familia como en las escuelas se debería hablar, sin ir a Japón o sin ir a la India, se debería hablar sin ningún misticismo sobre la importancia, y partiendo incluso de la psicología, de la importancia del amor a uno mismo. Es decir, inculcarle a cada uno, que eso no se inculca de la noche a la mañana o de una sola vez, sino que también es un proceso de aprendizaje, como la mayoría de ideas en nuestra conciencia se van formando y se aprenden porque nos la inculcan y porque vamos adquiriéndolo como una convicción, ¿no? Yo creo que dentro de los colegios, dentro de las escuelas, sí, dentro de las familias también, debería haber, por lo menos en las escuelas, una materia de educación emocional que ya en algunos países está incluyendo. ¿Y cómo sería esa materia o cómo es? La materia se llama educación emocional. Así como partiendo, por ejemplo, de inteligencia emocional, sí, del libro de Daniel Goleman, que nos advierte, nos dice, mirá, no alcanza con que el chico o la chica sepan matemática y lengua e historia. No alcanza con eso, porque para vivir en sociedad y para trabajar y para tener logros, y para tener valía personal y para tener salud psicológica, debemos cultivar nuestra persona e interactuar con otros. Para eso necesitamos una comprensión y un manejo o administración de las propias emociones. Se había visto, y cuentan los autores, que había personas eximias, personas que tienen grandes logros académicos, que son expertas en matemática o lengua o historia o antropología, y sin embargo son analfabetos emocionales. Entonces se empiezan a ver los adultos o en varias sociedades y países que falta una materia que no de modo intuitivo sino de manera planificada intente enseñar qué son las emociones en los niños, en cada uno de los niños. Claro, porque si lo aprendes de pequeño, obvio, cuando sos adulto, tenés, creo yo, una capacidad
de esa inteligencia emocional que puede florecer en una persona, y también ayudar al otro, ¿no? Que eso creo que también tiene que ver mucho con las emociones. Sí. Hay un dicho que dice Mirta Legrand, ¿no? Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Bueno, eso no debería ser en realidad así. Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Es una frase de Mirta, ¿no? Es una frase de Mirta. Bueno, sí, tiene que ver en este caso con el sentido de dignidad personal. Es decir, si lo enmarcamos en un concepto más amplio, deberíamos entender que cada persona es muy importante. Digo, y diferenciar lo que es el orgullo, es decir, la dignidad, el valor positivo de cada ser humano, de sentirse superior a otros, ¿sí? Son cosas, o inferior. Digo, partiendo desde ahí y de que uno nos lo hayan enseñado o enseñarlo a otros y conversarlo con pacientes también, cada persona debería autoadministrarse, inculcarse y entender que ninguna otra persona debería o podría maltratarme, y si alguien me maltrata, no es buena opción poner la otra mejilla. No es una muy buena opción, porque culturalmente venimos pensando, no, pero si como invocando a la piedad o la compasión del otro, esto no necesariamente es así, porque si la otra persona es una persona piadosa, en general no me va a dar una cachetada o insultarme o maltratarme intencionalmente. Y si tiene esa dirección a maltratarme, digo, yo pongo esta vez la mejilla, lo va a hacer con más intensidad. Digo, hay personas que pueden tener tendencia a la compasión y otras personas hay que administrarle un poco o ponerle un marco para que no maltraten, bueno, en el caso de un paciente no reciba maltrato de una persona, de su pareja o de alguien en el trabajo. Absolutamente. Aparte, bueno, hablábamos fuera de cámara antes de empezar esta entrevista con Martín, ¿no? De tantas cosas que uno puede hablar, que podemos obviamente traer, ¿no? Acá, y también cumplir una función, que la función tiene que ver también con el medio de comunicación, ¿no? Que no solamente comunicar, sino también tocar aquellos temas que son importantes en nuestras vidas, qué sé yo, desde la fobia, los miedos, las depresiones. Son temas que seguramente vamos a ir desarrollando con Martín en próximos programas, ¿no? Cada programa le vamos a dedicar, me parece, a mí me gustaría, si estás totalmente de acuerdo, uno de estos temas, y creo que vamos a cumplir esa función. Me encantaría, sí, contar conmigo, y me gustaría vincular, relacionar el tema de las emociones positivas en el tratamiento de la depresión, hablar de las emociones positivas en el caso de la obesidad, hablar de las emociones positivas en las fobias, en el ataque de pánico, por ejemplo, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención, no sé si cómo estamos con el tiempo. Estamos 3 minutos más, me dice antes de ir al corte. 3 minutos más antes de ir al corte, bueno. Me llamó mucho la atención entonces cuando leía la biografía y el material que hay dentro de la psicología, que no se hablase sobre la alegría, que no se hablase sobre la compasión o la ternura. Yo te conté en una oportunidad que escribí sobre la ternura. Yo digo, no hay que ser tierno, aviso. Claro, pero se entiende. Sí es una emoción que es propiamente humana, que tiene que ver con el cuidado, con el cariño, con la calidez, con los hijos, en el caso de los padres, con uno mismo, porque uno también puede ser cálido, afectuoso con uno. Sobre el orgullo, bueno, las emociones, sobre la capacidad lúdica. No hay prácticamente escrito en psicología, muy poco, se le da poca relieve. Y ese fue el primer fenómeno que yo observé. La psicología positiva es la psicología, dice, psicología cognitiva y positiva. Barbara Fredrickson o Martin Seligman en Estados Unidos dicen, la psicología enfatizó mucho los temas, la negatividad del ser humano, el sufrimiento, los síntomas, lo que anda mal, lo que disfunciona. Y en detrimento se habló muy poco o nada, se dejó a un costado los recursos de las personas, las relaciones sanas, lo que causa salugénesis, o sea, lo que causa salud. Las emociones positivas, que son las que en conjunto nos conectan más con la vida,
las que nos sirven para amplificar nuestros recursos o nuestras potencialidades. Yo quiero agradecerte muchísimo por haber venido. Vamos a mostrar ahí el libro nuevamente, Nadia, Activa tus emociones positivas, de Martín Berzain, quien dice también, ¿no?, cómo entenderlas e incluirlas a la vida y a la psicoterapia. Bueno, vamos a tenerlo nuevamente con nosotros aquí en nuestros estudios de Revista Nacional, en Argentinísima Satelital, y vamos a tocar todos aquellos temas que a ustedes también les interesa. Por eso está bueno que nos escriban, que nos digan y demás. Así que, en serio. Bueno, muchas gracias. Espero estar de vuelta y muy agradecido. Así seguramente así va a ser. Dale. Aplausos para el señor Martín Berzain. Gracias por haber venido. Momento de ir a la pausa y quédate con nosotros que enseguida seguimos con más Revista Nacional en vivo y para todo el país.